Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para aquellos que no me conocen y son nuevos en este canal, me presento. Mi nombre es Naisha y los invito a todos a suscribirse a mi canal dando clic en este botón que estará apareciendo acá o aquí en algún lugar de esta pantalla. Y bueno, ahora sí, comencemos con este video. Estoy pasando por algunos problemas de salud y se ha ido desencadenando en una historia de manera progresiva y quiero contarles un poco brevemente de lo que me está pasando. Todo comenzó en el año 2021, cuando estaba trabajando en el área COVID. Yo lo digo comenzando porque pienso que a raíz de este periodo un poco largo, por no decir un año, he sufrido ciertas consecuencias a causa de ese trabajo. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el cual era un tiempo en que teníamos muchos cuidados porque llevábamos mandiles tras mandiles, mamelucos, mandilones, guantes. Y ustedes saben que al tener mucha exposición con este virus, nosotros teníamos, el personal de salud teníamos miedos a contagiarnos porque era prácticamente sentenciarte a muerte. Entonces evitábamos lo menos posible hacer algún tipo de cambio en cuanto al EPP para evitar justamente contagiarnos contra la enfermedad. Y esto significaba limitar el consumo de alimentos, aunque claro, teníamos que de todas maneras alimentarnos, pero no es como ahora que ya ha pasado el tiempo del COVID, que ya puedes tener un poco de break, al menos para comer ciertos alimentos, cosa que en el tiempo de COVID era complicado y tan solo te limitabas a comer durante los tiempos necesariamente que se tenían que comer, como desayuno, almuerzo y cena. Y esto es, algunos no lo hacían por cuestión del miedo. Y otra cosa fue la limitación a ir al baño. Y como nosotras las mujeres generalmente solemos ir con mucha más frecuencia que los hombres, pero ese fue mi problema, que tenía muchos pendientes que hacer con los pacientes en aquel tiempo, que era complicado ir al baño. Ir al baño era bastante complicado, uno por las actividades y segundo por el miedo a contagiarme. Eso era uno de mis problemas, que no iba con mucha frecuencia al baño, el menor tiempo posible, evitaba mucho el consumo de agua. Para evitar mucho ir al baño, yo en mi caso particular evitaba también mucho el consumo de agua. Y llegó posteriormente 2022 en febrero, en el cual que comencé a sentir algunos síntomas de malestar, adicional a los que yo ya anteriormente estaba notando poco a poco. Para aquel tiempo como que las cosas con el COVID ya iban un poco mejorando, ya no se presentaban tantos casos, la cosa estaba un poquito mejorándose, ¿no? Todavía existía, pero ya era con menos frecuencia. Al principio presentaba náuseas constantes, vómitos e incluso asco cuando preparaba mis comidas. No quería verlo, no sentía asco tan solo mirarlo. Yo al principio, sí, claro, yo entiendo lo que están pensando en estos momentos. Podrías estar embarazada. Yo también lo pensé, pero me hice una prueba de sangre. O sea, muy aparte de la prueba de orina, me hice la prueba de sangre y descartado esa posibilidad. Y continuaba con ello. Yo decía, muy extraño, la verdad es que muy extraño, porque no es normal que me sienta así. Yo digo, embarazo psicológico, ya me estoy psicoseando, no creo. Imposible, pero no, porque posteriormente a ello comencé a presentar fiebre. Entonces dije ahí, descartada toda posibilidad de posibles embarazos. Entonces lo que yo me puse a pensar es infección. Luego de ello empecé a notar sentido algunos síntomas que presentaba, como la frecuencia continua de ir al baño, el cambio de color en mi orina porque lo veía más turbio. Y bueno, en realidad yo sé por qué se volvió turbio también, porque yo no bebía mucha agua. Entonces, al concentrarse más impurezas en tu orina es más fácil que se genere algún tipo de infección, muy aparte de otros factores. El agua es muy buena para limpiar impurezas de nuestro cuerpo y mantenerse el sistema urinario, en términos más simples, limpio. Aparte de la micción frecuente que presentaba, también al término de la micción presentaba la molesta sensación de que todavía quería orinar, pero ya no había más. Ese era un problema y frustración para mí, y aún en la actualidad todavía lo sigo presentando. Aunque posiblemente ahora en la actualidad que les estoy contando en este video ya no es por la primera razón, que se los voy a decir a continuación. Me fui a atender por el seguro y que para eso también fue complicado de cierta forma. Tuve algunas complicaciones durante mi atención aún siendo enfermera y ya se los contaré quizás en un próximo video si están interesados, si quieren saberlo. Pero al atenderme me diagnosticaron ITO, que significa infección del tracto urinario. Recibí tratamiento, pasó el malestar un tiempo, nuevamente regresó a los 2 meses más o menos. Regresó nuevamente me traté, pasó temporalmente, entre comillas, en el urocultivo, ya no se presentaba, porque para la infección urinaria se tiene que hacer el examen de orina, el urocultivo,
y a raíz de lo que te salga finalmente en el urocultivo, pues hacerte un tratamiento de manera más especializada. Pues aparentemente la cuestión de este problema pasó, pero a raíz de ese problema que me fui a atender con un ginecólogo en una clínica, me inspeccionó un poquito más a detalle algunas cositas extras, como para ver cómo estamos, como algo rutinario. Y bueno, cuando el ginecólogo me empieza a explorar la zona interna, hace algunas palpaciones internamente, comienzo a sentir esa molestia, esa presión sobre mi vejiga. Y yo no sé a qué se debía. Igual me hizo palpaciones, presiones para ver el dolor e inspeccionar algunas cosas más. Después me empezó a decir, tu útero está grande, ¿no estás embarazada? Para esto ya no me había hecho exámenes de embarazos ni nada. Y yo me quedé, no, pero no creo tampoco. Y hay dos cosas que podría estarte pasando. Uno, que estés embarazada, que es lo más probable a tu edad porque eres joven. Y bueno, la segunda opción, que tenga miomas. Y me dijo, no, pero no te preocupes, miomas difícil que sea, porque generalmente eso se produce ya cuando eres más grande, viejas, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando ya eres más tía ya. Pero es poco probable en tu caso porque eres joven. Lo más probable es que estés embarazada, me dijo. Y dije, oh my god. Y bueno, me quedé un poco choqueada por la noticia y dije, embarazo, no se me va a pasar por la cabeza. Pero de todas maneras dije, me voy a hacer los análisis para ver qué es lo que me está pasando. Porque yo quería ya resolver este problema que era tan fastidioso. El hecho de la presión continua de la vejiga me molesta muchísimo y me produce la micción frecuente, a pesar de que me traté por ladito. Entonces me hice el análisis de sangre y negativo. Fui con esos exámenes, el doctor le expliqué, doctor, mi prueba salió negativo, entonces la posibilidad que tenga lo otro es alta. Podría ser, me dice, pero hay que explorar. Entonces me mandó a hacer un análisis de ecografía transvaginal. Y bueno, cuando me dijo, no te preocupes, es poco probable que sean los miomas porque eres joven todavía. Es difícil, es muy raro que sea tu caso. Y claro, como yo soy rara, ¡pum! Adivinen qué pasó. Adivinen qué me dijeron. Tras la evaluación de la ecografía transvaginal, el doctor me diagnosticó miomatosis múltiple. ¿Qué significan? Pequeñas tumoraciones benignas no cancerosas que se podrían formar en la parte externa del útero, en la parte media, en la parte muscular o en la parte interna, dependiendo dónde se encuentre ubicados los miomas y el tamaño. He allí que es lo que se va a realizar más adelante, porque hay miomas pequeñitos que no se tiene que hacer nada y que claro, con el tiempo van a crecer, son bebitos. Pero esos no les dan importancia. Los que son un poquito más relevantes en la salud son los miomas de tamaño considerable. Recuerdo que el doctor me dijo, tienes dos opciones. O pruebas un embarazo ahora, si todavía quieres tener hijos, porque sinceramente yo no le doy mucho tiempo. Me dijo un cálculo de, yo le doy 5 años y tu útero va a ser inservible. Así, frío me dijo. Y yo dije, no sé, me quedé un poco choqueada. Entonces, si todavía quieres ser madre, podemos tratar un embarazo ahora y para ver cómo vamos, porque cuando te embarazas suelen disminuir la cantidad de los miomas, entre comillas, porque a veces el bebé suele convivir con estos miomas. En algunos casos no hay problema, en otros casos lo que sucede es que hay un aborto espontáneo. Ese es uno de los riesgos también. O sea, el doctor me dijo, te puedes embarazar, pero también hay un problema que podría haber un riesgo de aborto espontáneo. Entonces la otra opción sería operarte. Cuando recibí la noticia me quedé un poco triste. Miren, yo generalmente no se me había pasado por la mente ahora tratar un embarazo, ¿ya? Porque no me sentía realmente condicionada por mi útero. Ahora mi útero ya está sentenciado a morir a futuro. Eso es lo que me dio a entender el doctor, pues. Entonces, como ya desahució mi útero, yo ya me quedé con la idea de que, no sé, las posibilidades de ser mamá es un poco difícil para mí ahora. Y tampoco es que lo quería ahora, sino que ahora este problema me genera esa presión de que, ok, solo tienes 5 añitos, después olvídate. Y yo no me siento bien al estar presionada de correr contra el tiempo, porque por muchas razones personales, yo todavía no quiero ser madre ahora, pero tampoco quería dejar de serlo. O sea, en algún momento de mi vida yo quería tener hijos. Por esa contradictoria en mi mente, mientras más lo pensaba, más me sentía triste. Correr contra el tiempo, aún no sintiéndome lista para tener un bebé,
por muchos motivos personales, o perder esa oportunidad de ser madre en algún momento y simplemente dejar esa idea de lado. Entonces sentía que estoy entre la espada y la pared. Me sentí un poco triste. Recuerdo que cuando le conté a mi esposo lloré porque me sentía frustrada realmente. No sabía qué hacer. Aunque sé que no es muy grave, pero siento que me está afectando muchísimo. Entonces, bueno, dije, vamos a ver otros médicos, quizás nos dicen otras cosas, nos diagnostican, no sé, nos dan algún tipo de alternativa más beneficiaria para mí. Me acuerdo que me fui a un segundo doctor y el doctor me dijo, sí, tus miomas están operables. Quiere decir que un tamaño quirúrgico. Y la opción es operarte. Pero vamos a probar con un tratamiento. Me dio un tratamiento hormonal para ver de aquí a 6 meses después, para poder hacerme un control nuevamente y ver si realmente había afectado el tratamiento, si había sido efectivo y se mantenía igual tamaño o iba creciendo. En mi caso, al segundo control me fui con un tercer médico y me dijo que está grande, ha crecido. Y bueno, para ese entonces ya yo continuaba con los síntomas de fastidio, de malestar en mi cuerpo, como la presión continua en la vejiga. Ahora quiero descartar si es por eso o no, por el sangrado abundante que presentaba, los cólicos, que también son otro fastidio. Y ustedes saben que si uno se atiende por emergencia, o sea, si yo dejo pasar que esto siga creciendo e ignorándolo, ¿no? Si yo sigo ignorando el problema, va a llegar a un punto de mi vida en el que me va a pasar factura, en el que realmente voy a parar a emergencias y en el cual la mayor posibilidad de perder mi útero es grandísima por la hemorragia intensa. El riesgo de perder mi útero era grande si me iba a emergencias. Y eso no significa que cuando me opere el riesgo pasa. No, solo que cuando me opere me va a dar un poco de tiempo para cuando vuelvan a crecer los siguientes miomas que son bebés. Pues ya para ese entonces quizá en algún momento yo ya haya formado mi familia, yo ya haya tenido hijos quizá. Y si no fuera el caso y no los quiero tener en algún punto, pues simplemente los dejo pasar y más adelante me extirpe el útero. No lo sé. No sé qué pueda pasar más adelante en mi vida, pero eso puede pasar. Ahora, también hay riesgo que durante la operación haya algún tipo de hemorragia y tenga que extirparme mi útero. O sea, hay posibilidades. Pero lo más recomendable para mi caso es extraer los miomas. O sea, de que hay riesgos durante la operación, nos va a haber. En todas. Pero es mejor atrevernos a hacer algo que nos va a mejorar a ni siquiera intentarlo. Así que después de todas estas cosas que me han pasado, decidí operar. Y más que por el hecho de tener hijos o no, es por las molestias que me está generando. Las molestias en el ámbito laboral, en el ámbito personal de mi vida, familiar. O sea, en muchos ámbitos a mi cuerpo le comienza a molestar. No me siento bien. Entonces, por eso es que he decidido operarme. Además de evitar posibles complicaciones y llevarme a un estado de emergencia, es por ello que lo estoy tratando de hacer ahora. Me siento un poco nerviosa, aunque yo he estado en operaciones, he estado preparando a los pacientes prequirúrgicos en algún momento de mi carrera, pero nunca he sido paciente como tal, nunca he ocupado la cama de un hospital. Y peor aún, nunca me he operado. Entonces todavía me siento un poco preocupada, un poco nerviosa por todo lo que pueda pasar después de... Pero igual va a ser una experiencia para mí, porque voy a pasar por la etapa de ser paciente. Y aunque no lo crean, aún siendo enfermera, me ha costado mucho trabajo obtener o llegar ya al punto previo a operarme, o ya prácticamente la programación de mi operación. De verdad, ha sido complicado. Si quieren saber sobre esta historia, esta anécdota, déjenmelo saber en los comentarios y les contaré brevemente lo que me ha pasado, que no es fácil. Aún siendo enfermera, aún siendo personal de salud, no es fácil. Y bueno, amigos, esa ha sido mi historia del día de hoy que quería compartir con ustedes. Ha sido algo bastante personal para mí y quería compartirlo con ustedes. Quizás en algún momento ustedes presenten algún tipo de situaciones en las que sospechan de que este problema les va a traer más grande problema y puedan hacerse un chequeo previo a ello. La verdad les recomiendo muchísimo que lo hagan para evitar complicaciones a futuro. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Déjenme saber en los comentarios ustedes
quizás han pasado por alguna etapa de operación, quizás algún tipo de intervención que se hayan realizado. Cuéntenme más adelante, ya les comente qué es lo que pasó en esta situación de mi operación. Y bueno amigos, muchas gracias por haberme escuchado. Eso ha sido todo por el día de hoy. Déjenme saber sus comentarios aquí abajo. Chao, chao.